nuevamente en nuestro tercer episodio, Proceso de entrevista, hospitalidad versus hospitales. Como saben, hoy teníamos pautada a Grisel Figueroa, pero lamentablemente por situaciones fuera de nuestro control no pudo estar con nosotros. No obstante, queríamos traerle un episodio con contenido valioso y trabajamos arduamente hasta que encontramos una solución. Es por eso que hoy estaremos conversando con la licenciada Daneris Morales Ortiz, directora del Departamento de Nutrición en Plaza Health and Rehab, Gainesville, Florida, acerca del proceso de entrevista y reclutamiento dentro del servicio de alimentos en un hospital. Estaremos comparando ese proceso con el proceso dentro de la industria de la hospitalidad y créanme, se sorprenderán de cuántas cosas tienen en común. La licenciada Morales es una exitosa mujer puertorriqueña con una amplia carrera en nutrición y en servicio de alimentos dentro de la industria de la salud. En lo personal, su ética profesional y su doctrina de liderazgo la han convertido en una de mis mentoras. A ella es una de las primeras personas a donde voy a buscar consejos cuando tengo problemas que no sé o no puedo manejar. Es por esto que me pareció la persona perfecta para tener esta conversación, ya que queríamos traerle un video donde sus dudas o preocupaciones al entrar a una entrevista fueran contestadas por dos profesionales de distintas industrias y así poder regalarles información poderosa que les ayude en su travesía como posible candidato o candidata a un empleo o reclutador o reclutadora. Recuerda que siempre apreciamos sus comentarios y estamos aquí para contestar cualquier duda o pregunta que puedan tener. En la descripción del video encontrarán nuestro correo electrónico y los enlaces para nuestras redes sociales. No olvides suscribirte a este canal para que siempre estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Ahora sin más preámbulos, les presento la entrevista, espero que les guste. Gracias, licenciada Morales, por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu nuevo normal? Bueno, pues gracias por la invitación, primero que nada. De verdad que es un privilegio para mí estar aquí contigo y compartiendo con tu audiencia. Pues dentro de este nuevo normal, somos empleados esenciales, tanto yo como mi esposo también. Así que prácticamente estamos de trabajo aquí, a la casa, en el homeschooling y pues parándonos en los supermercados si tenemos que comprar algo de necesidad, pero dentro de lo normal, tratando de vivir normal dentro de lo normal. Todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. Uh-huh. Y qué bueno tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito del proceso de entrevista dentro de los hospitales versus el de la hospitalidad. Uh-huh. Nosotras hemos tenido muchas conversaciones y hemos comparado durante nuestras carreras las situaciones que nos suceden a las dos, tanto en tu industria como en la mía. Uh-huh. Y siempre hemos dicho que hay tantas cosas en común, así que muchas gracias por participar con nosotros para brindarle esta información a nuestros seguidores, que no es común, no todo el mundo compara un hospital con un hotel o con un restaurante o nada por el estilo, pero son tantas las cosas que tienen en común que vale la pena tocarlas y vale la pena pues indagar un poquito más en ellas, ¿verdad? Así que vamos a empezar, como dicen en Estados Unidos, let's get to it. Y yo quiero que nos empieces contando un poquito de tu carrera, cómo empezaste, cómo llegaste a donde estás ahora mismo. Okay. Pues básicamente yo hice un bachillerato de nutrición y dietética de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, hace unos añitos atrás, no sé cuánto. Luego de eso hice mi internado en nutrición en el Hospital de Veteranos en San Juan, Puerto Rico. Ahí estuve un añito. Luego de eso comencé a trabajar como dietista clínica, bregando con pacientes de enfermedades crónicas, obesidad, pacientes de HIV, embarazadas, niños, personas con diabetes. Luego de eso, mi esposo y yo decidimos mudarnos a los Estados Unidos y comencé a trabajar como dietista clínica y regional para una corporación que es dueña de unas instituciones que aquí se conocen como Skilled Nursing Facilities o Long-Term Care, que son básicamente, en Puerto Rico eso no se ve mucho, a lo mejor en los países latinos, pero aquí sí. Básicamente cuando un paciente tiene algún tipo de
un derrame cerebral o a lo mejor pues tuvieron una caída y entonces eso provocó una fractura, pues después de la hospitalización en ese hospital agudo, que es lo que normalmente nosotros vemos siempre por ahí, los hospitales regulares, pasan a este tipo de instituciones donde yo trabajaba o sigo trabajando para adquirir terapia ya sea física, terapia ocupacional o terapia del habla. Okay. Luego de que estuve ahí como 5 años en el primer trabajo, luego decidí hacer una maestría en Health Informatics de la Universidad de South Florida. Está súper interesante, eso está súper cool. Entonces, luego de eso, hace apenas como algunos 3 o 4 meses, comencé como directora del Departamento de Nutrición para este mismo tipo de facilidad, pero otra corporación. Y entonces ahí estoy ahora mismo. Ok, qué cool. Eso ha sido como una carrera súper interesante porque como que has tocado diferentes departamentos dentro de tu misma profesión. Exacto. Y eso está bien, bien interesante. Eso hacemos mucho también en la hospitalidad. Usualmente uno toca muchos departamentos dentro del hotel o del restaurante. Así es que tú creces. Especialmente las dietistas, porque las dietistas pueden haber dietistas que se dedican exclusivamente a la parte del servicio de alimentos, del manejo del servicio de alimentos en instituciones. Hay otras que se dedican, por ejemplo, a unir o mezclar la nutrición con la cocina. Entonces muchas de ellas tienen sus programas de cocina, de recetas. Hay otras dietistas que se dedican a la parte deportiva, se dedican a bregar solamente con atletas. Estamos las clínicas que entonces bregamos con los pacientes ya con enfermedades como tal, y así hay una gama súper extensa que como dietista uno puede... Ay, yo no sabía eso. Yo pensaba que era como... ¿Era dietista? Bien versátil, o sea que puedes desarrollarte en la área que más te llame la atención, pero hay un montón más, y que ahora mismo no sé, no me acuerdo. Pero es súper interesante porque yo no sabía que habían tantas distintas ramas, si se puede decir de esa manera, de la nutrición. Yo pensaba que pues tú eras nutricionista y eras nutricionista. Hay muchas hay unas que se dedican a bregar con pediatría específicamente, niños prematuros. Hay muchas ramas dentro de lo que es ser una dietista que uno puede desarrollarse. Ok, y entonces durante todo esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de entrevistas y queremos darle a nuestros seguidores las herramientas para que cuando ellos vayan a una entrevista, o si son personas que hacen entrevistas, ¿verdad? Que conducen entrevistas y reclutan personas, queremos darle las herramientas para que cuando todo esto pase, ¿verdad? Que estamos pasando mundialmente y volvamos a la fuerza laboral, vengamos, como decimos en Puerto Rico, con todos los powers. Vengamos elevando esa calidad de servicio, vengamos entendiendo los procesos de entrevistas, cómo hacerlo eficientemente y cómo hacerlo quote unquote bien para que pues te contraten, cómo mantener el empleo y también cómo elevar la carrera dentro, ¿verdad? de cada lugar de trabajo que uno esté. Así que, como estamos hablando de entrevistas, yo quiero saber, y yo soy un poquito presentada, yo quiero saber, ¿cuál era cómo fue tu experiencia en las entrevistas que tú tuviste para estos distintos lugares? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Estabas nerviosa? Cuéntame. Pues, me imagino que a casi todo el mundo le pasa que la primera entrevista es la peor de todas. Bueno, la peor en el sentido de que cuando uno acaba de graduarse de la universidad, por ejemplo, o no necesariamente graduarse de la universidad, pero cuando tú buscas empleo por primera vez, esta primera entrevista es la más difícil de todas porque tú nunca has pasado por esa experiencia. Así que para mí esa primera entrevista fue la entrevista para entrar al internado del Hospital de Veteranos. Okay. Primero, la entrevista como tal no era en español, era en inglés. Inglés es mi segundo idioma. Pues especialmente en ese momento que yo acababa de salir de la Universidad de Puerto Rico, nunca había vivido fuera de Puerto Rico. Y eso es algo, perdóname que te interrumpa, eso es algo que nosotros ¿verdad? Latinos que vivimos en Estados Unidos nos enfrentamos todo el tiempo, porque aquí esa entrevista fue en el Veteranos de Puerto Rico, pero en Estados Unidos el 100% de las entrevistas van a ser en inglés.
Así que ese factor siempre está también para nosotros los latinos acá en Estados Unidos. Continúa, perdóname que te interrumpí. Está bien, está bien. Entonces, aparte de eso, la estructura de la entrevista fue algo no inusual, pero era un panel de 4 personas. Entonces, que era un poquito, para hacer la primera vez fue bien intimidante, porque tú tener un panel, no fue que uno me entrevistó y después el otro no. No, me imagino. A la misma vez en un panel. Entonces fue bien, a mí me sudaron las manos, a mí se me olvidaron cosas, a mí fue horrible. Horrible en cuestión de los sentimientos que uno estaba pasando por ese momento, porque era la primera vez, y entonces también era ese deseo de querer entrar a ese internado, o sea, que bien, bien fuerte. Pero, también, otra de las cosas que fue bien difícil dentro de la entrevista es que no era un tipo de entrevista típica que uno va y te pregunta cuál es tu experiencia y cuéntame un poco sobre ti, ¿no? Esto fue una entrevista que fue completamente basada en situaciones hipotéticas que me daban y yo tenía que entonces responder esas preguntas hipotéticas que casi siempre eran situaciones y cómo yo las resolvería. Okay. O sea, había tenido situaciones en el pasado y cómo las resolví. Y fue bien, bien fuerte para un estudiante acabado de graduar y por primera vez tú yendo a una entrevista fue algo bien... Eso mismo te iba a decir porque uno no ha tenido la experiencia en el campo, así que es muy difícil ponerte en la posición de saber qué hacer en cierta situación si nunca has tenido esa experiencia. Hay muchas cosas que se aprenden con la experiencia, no se enseñan en la universidad, no todo se enseña en la universidad. Exacto. Entonces, ¿cómo manejé la situación? Básicamente, a pesar de que yo estaba nerviosa, a pesar de que ya yo sabía que ese era el tipo de entrevista que me iban a hacer. No me cogió por sorpresa que yo sabía que era un panel de 4 personas. Okay. Yo sabía que eran preguntas no sabía exactamente qué preguntas me iban a preguntar, pero sí sabía que era en ese tipo de formato de que me iban a dar una situación y yo tenía que entonces responder a cómo resolví o podría resolver la situación. Así que una de las cosas que me ayudó un montón fue, primero que nada, hay que prepararse. Así que una de las cosas más importantes antes de ir a una entrevista es prepararte. Y en el internet hay muchas herramientas que uno puede buscar que te pueden ayudar dependiendo a qué tipo de entrevista tú te vas a enfrentar. Yo siempre le digo eso en mis videos, en videos del canal, siempre hablamos de eso, que el internet, Google es mi mejor amigo, o sea, Google, tú puedes buscar tanta información en el internet y puedes encontrar tantas cosas para prepararte, no solamente con entrevistas, con muchísimas cosas que tienen que ver con trabajo. Exacto. Así que esa fue una de las cosas. Lo otro es que yo me tomé el tiempo de buscar información sobre la institución, porque para mí era importante, yo no solamente estaba yendo a un internado por ir, yo quería estar ahí, yo tenía pasión y ganas de estar en ese internado, así que yo me encargué de, cuando yo fui a la entrevista, de igual manera yo tenía mucha información de la institución, cómo funcionaba, o sea, que ellos vieran una iniciativa de mi persona hacia querer entrar a ese internado y que vieran esa pasión y esas ganas de yo querer entrar también. Que esa es una de las cosas que más ayuda, porque a personas que te están haciendo la entrevista normalmente saben que hay gente que se pone nerviosa. Ya nosotros ya que llevamos tiempo entrevistando gente, ya uno sabe que hay una gente que se va a poner nerviosa, pero eso, y a veces eso es lo menos importante, es el contenido, la actitud que tenga la persona durante esa entrevista. Así que si ellos ven que como candidato hay iniciativa, hay pasión, hay una buena actitud, eso va a ayudar un montón en ese proceso a la hora de escoger el candidato que sea. Sí, yo estoy de acuerdo, porque nervioso se pone todo el mundo, hasta uno se pone nervioso cuando uno le toca hacer una entrevista por primera vez. Uno se pone igual de nervioso que cuando fue ¿cómo se dice? A participar de una entrevista por primera vez como buscando empleos. Es bien similar la experiencia, los sentimientos que uno siente de ese nerviosismo de, oh my God, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, qué digo, qué no digo, digo algo, si digo algo lo dije mal, lo dije bien. El nerviosismo
siempre va a estar. Y en esa misma línea, hablando un poquito más de lo que pasaba por tu mente, ahora que ya tú alcanzaste la posición que tienes, que eres directora de nutrición en ese establecimiento, y cuando ahora que necesitas un equipo de trabajo, ¿verdad? Que necesitas un equipo que alcance las metas junto contigo, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué tú buscas cuando tienes una posición abierta y necesitas reclutar empleados? Pues básicamente yo empecé a ser como directora, como ya había dicho, hace 3 o 4 meses atrás, so que estoy ahora mismo activamente formando mi equipo de trabajo. Ok, ¿qué estás buscando en tu equipo de trabajo ahora mismo? Ahora mismo lo que estoy buscando primero que nada y lo más importante y para mí lo que es no negociable es una buena actitud. ¿Por qué? Porque tú puedes, especialmente en el servicio de alimentos, independientemente que yo estoy en la industria de salud, el servicio de alimentos más o menos funciona bien parecido a un servicio de alimentos fuera del hospital. Así que las destrezas de tu poder tener empleados que trabajen en una cocina son destrezas que tú puedes enseñar. Pero una buena actitud tú no la puedes enseñar. Eso es bien difícil. Yo estoy de acuerdo. Así que lo primero que yo busco en ese equipo, en esas personas que estoy reclutando, ahora mismo estoy activamente haciéndolo, es una buena actitud. Obviamente hay que tener en cuenta que en el caso mío yo no entré a la organización o a la institución y yo empecé de cero, ya habían personas allí empleadas, que yo no puedo deshacer de ellos ni nada. Ya había un equipo. Exacto, ya habían unas personas y un equipo, así que también hay que tener eso en cuenta, si no es lo mismo tú empezar a crear tu equipo de cero, a llegar a una institución y entonces tener que bregar con unas personas o un equipo que ya está allí. Uh-huh. Así que todo depende, ¿verdad? Si estoy reclutando, obviamente estoy buscando una buena actitud. Tengo personas que ya estaban allí que a lo mejor no excedían necesariamente de una buena actitud, pero entonces uno como director o administrador o manager, es nuestra responsabilidad cambiar eso o tratar de mejorar las condiciones o la manera en que las cosas se están manejando en el departamento para que estas actitudes a lo mejor puedan cambiar o puedan, como desviarse hacia donde se tienen que desviar. Sí, hacer de un negativo un positivo. Exacto. Moldear a la gente para que entre en un ambiente positivo. Y cuando tú tienes que evaluar los candidatos, en esta ocasión, en el trabajo que estás ahora mismo en la posición, o en otras posiciones que hayas tenido que evaluar candidatos, ¿cómo los evalúas y por qué? Pues básicamente, antes de entrar específicamente a qué yo busco a la hora de evaluar un candidato, es bien importante hablar sobre la importancia del proceso de reclutamiento. En una institución, no importa si tú tienes un negocio propio o si estás trabajando para una institución hospitalaria o una corporación grande, el proceso de reclutamiento es el proceso más importante para tú, primero, obviamente crear un buen equipo, pero para poder mover o llegar a las metas a las que la institución quiere llegar. En el caso de la clave, llegar a las metas. La gente a veces no entiende que cuando uno trabaja en un equipo, en todo negocio, en toda industria que uno pueda trabajar, y créeme que yo he trabajado en muchas industrias diferentes, el trabajo en equipo es esencial. Y tener esa meta para llegar con ese equipo, junto con ese equipo, es vital y esencial para que esa operación sea exitosa. Exacto. Y puedan progresar y crecer la operación si es que la quieren crecer y otra vez alcanzar esas metas. O que traigas ese punto, y es lo mismo en la hospitalidad. En la hospitalidad, por ejemplo, en los hoteles nosotros tenemos unas metas de revenue, ¿verdad? De ingresos, de cuántas noches vendemos, cuánto es el average o el promedio. El promedio, perdona, gracias. El promedio por noche, cuál es el promedio de la gente que está quedándose, cuál es el del occupancy. Todas esas cosas forman, parte integral
de cómo la operación funciona y a nosotros se nos olvida eso. So, es súper interesante que hayas traído ese punto, porque es tan similar, volvemos a lo mismo, como dijimos al principio de esto, estas dos industrias tienen tantas cosas tan similares que es un poquito chocante a veces cuando uno se pone a pensar en todas esas similitudes que tienen porque son tan diferentes. Perdóname por interrumpirte, continúa. No, si estamos aquí en una conversación. La meta, entonces, habiendo dicho que el proceso de reclutamiento es lo más importante a la hora de tú formar un equipo de trabajo, porque si tú llegaste a una organización nueva, una organización y ya había un equipo, pues a lo mejor ahí hay que entrar a otras cosas, porque eso sería tema para otro día, porque estaríamos ahí ahora. Ya eso viene team building y otros tipos Y tenemos un video próximamente, después del de la semana que viene, el 1 de mayo, el próximo, estoy pensando hacerlo de team building, de trabajo en equipo y herramientas para nosotros fortalecer esa entidad tan importante dentro de todas nuestras operaciones. Que eso es tema para otro día. Pero como ya hoy estamos hablando específicamente del proceso. Maybe te traigo otra vez. Sí. Puede ser. Pero ahora que estamos hablando específicamente del proceso de reclutamiento y habiendo dicho que es lo más importante, lo que los reclutadores, managers, administradores, el que sea que esté haciendo ese proceso de reclutamiento tiene que tener en la cabeza que la meta del reclutamiento no es simplemente contratar a una persona con unas destrezas que se necesitan para llenar un puesto. Esa no puede ser la única cosa que estamos utilizando como barómetro, por decirlo así, para escoger nuestros candidatos. ¿Okay? La meta es contratar personas que se alineen a los valores de tu institución. Si tu institución tiene valores, casi todas las instituciones escriben una visión y escriben una misión y tienen unos valores de honestidad, de accountability, que se me olvidó esa palabra en español, sorry. Accountability es de responsabilidad, ¿no es? De como que no, como más tomar responsabilidad. Sí. Ahí estamos colgadas en español. No. Perdónennos a todos nuestros seguidores latinos y puertorriqueños, son muchos hispanos. Años, está difícil. Son muchísimos años en Estados Unidos. Yo, de hecho, ahora en mayo cumplo mis 8 años en Estados Unidos y a veces se me va el español y me siento muy mal por eso, pero les prometo que vamos a aprender mucho más vocabulario en español para no tener estos pequeños problemas y poner el Spanglish como todas buenas puertorriqueñas que somos. Pues valores de honestidad, valores de todos estos valores de los que se hablan. Pues nosotros tenemos que contratar y reclutar candidatos que se alineen a esos valores. Porque si no, entonces, aunque la persona tenga las destrezas, vamos a suponer, en el caso de servicio de alimentos, vamos a suponer que yo contraté un cocinero y a lo mejor es el mejor cocinero del planeta. A lo mejor cocina mejor que, olvídate, que José Andrés, Chef Piñeiro y no sé. Pero si es un candidato que tiene, porque yo en el resumen tú ves que ha cambiado de empleo 8 o 6 veces en un año, eso es un red flag, eso es una bandera roja. ¿Ves? Si a lo mejor cada 2 o 3 meses tienen un trabajo nuevo. Exacto. Eso yo ni miro esos resúmenes. Si tienes a lo mejor lo estás entrevistando, te lo habían recomendado como un super cocinero, pero te está diciendo que no puede trabajar a lo mejor cuando tú lo necesitas realmente, pues no te va a servir tampoco. Así que el proceso de reclutamiento es un proceso que hay que toma tiempo. No puede ser algo que tú llamaste a alguien y por llenar una posición ya. Eso no puede ser. Hay que tomarse el tiempo de sentarse con la persona, porque tú lo que quieres es llegar a conocer a la persona como persona, porque las destrezas tú las puedes, especialmente en el servicio de alimentos, son destrezas que tú puedes entrenar. Sí, las puedes entrenar. En el caso específicamente del servicio de alimentos, porque obviamente si usted está reclutando para un
para una posición de IT, de tecnología o de código, o codificar programas de software, pues obviamente no tienes que tener la educación y la destreza para hacerlo. Exacto. Pero en el caso de servicios de alimentos, la mayoría de las posiciones tú puedes entrenar para hacerlo. Pero lo que tú no puedes entrenar a la gente es para que tengan una buena actitud. Y eso es lo más importante. Estoy 100% de acuerdo. Como ya había mencionado antes, el ponerse nervioso en una entrevista de trabajo es bien común. Y le pasa, yo creo que a mucha gente, eso es bien común. Yo creo que a todo el mundo, en algún punto de su carrera. Exacto. Entonces, es nuestro trabajo como reclutadores, si queremos conocer al candidato por cómo es, como persona, que nosotros tomemos la batuta y abramos esa entrevista para que ese candidato se sienta cómodo y seguro en ese ambiente de entrevista. Porque a veces me ha pasado que tú ibas a una entrevista y cuéntame, ¿qué me puedes decir de ti? Y ¿por qué tú estás aquí? Eso es lo peor. Sabes que son preguntas que no te dicen nada del carácter del candidato. Así que lo más importante es tratar de abrir esa entrevista de una manera que ese candidato se sienta seguro. Así que reclutadores y personas que conducen entrevistas, escuchen bien. No podemos entrar a una entrevista intimidando. Nos pasa también en la hospitalidad, pasa todo el tiempo. En vez de entrar a una entrevista en método de conversación, vamos a una entrevista bien, esto, lo otro, dime, aquello, contestando preguntas. Y honestamente tenemos que yo pienso que tenemos que en una entrevista, por ejemplo, en la hospitalidad, nosotros nuestro deber es servir. Ese es nuestro deber, es nuestro trabajo, es lo que hacemos. Y tú no puedes servir con una mala actitud. Y más que eso, tú tienes que mostrarle a las personas que son candidatos o candidatas al establecimiento cómo es esa cultura. Es una cultura de calor humano. Exacto. Es una cultura que te va a importar. ¿Sabes? A mí como empleador me importas. Me importa lo que esté pasando en tu vida. Quiero darte la mano. Quiero ayudarte a elevar tu carrera. Exacto. Todas estas cosas son cosas que uno también debería, como reclutador y como personas que conducimos entrevistas, poner al frente, porque en el día de hoy, especialmente con la generación millennial, sino también la generación Z, y las generaciones que vienen después, son generaciones que no solamente nos enfocamos en si hay dinero o no, también nos enfocamos en el ambiente en el que vamos a trabajar. Y ese proceso de entrevista, cuando vamos a una entrevista, estamos buscando eso también. No solamente estamos buscando un trabajo y ya, digo, hay gente que obviamente pues lo tienen que hacer de esa manera, pero usualmente en el mundo profesional, pues uno va con unas expectativas también de lo que uno espera que ese trabajo le dé a uno, porque uno no puede estar en un trabajo que lo haga infeliz. Eso es así. Entonces, ¿verdad? Una buena manera de poder llevar a cabo el proceso de entrevista es, en vez de atacar a ese candidato con un montón de preguntas tan pronto se sienta en esa silla, sería mejor hacerlo a manera de conversación. Es una entrevista, pero conversacional. Algo que sea hacia ambos lados, ¿verdad? Two way, como dicen en inglés. O sea, que puedas establecer una conversación y ellos se sientan con la suficiente confianza de poder hablar libremente sin sentirse intimidados. Y una buena manera, por ejemplo, llega el candidato, buenas tardes, y usted le puede decir algo como que antes que comencemos a hablar específicamente de la posición a la que usted aplicó, me gustaría hablarle un poco sobre nuestra organización, porque usted nos está considerando a nosotros, así que nosotros también queremos considerarlo usted en este proceso. Exacto. Entonces, queremos contestarle todas las preguntas que tengan acerca de nuestra organización. También eso es un buen momento para hablar de la visión, de la misión y los valores de la empresa, y a lo mejor hasta puedes incluir hasta hablar un poco sobre cómo es la relación entre la administración y los empleados de la organización o del departamento. En el caso de si estamos hablando de un departamento solamente, puede ser
de la institución completa o puedes hablar del departamento en específico, cómo es esa relación entre la administración y los empleados. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy entrevistando a una persona, yo le digo, mira, yo tengo política de puertas abiertas, en cualquier momento que usted se sienta que tiene un problema personal, usted puede venir donde mí, puerta siempre, literalmente yo tengo política Eso es tan importante. de que tengo mi puerta abierta, no es solamente decirlo, es que tengo mis puertas abiertas, que ellos estén en esa confianza de que yo no estoy aquí encima de ellos, sino que estamos al mismo nivel. La única diferencia es que yo sirvo más como una guía dentro de cómo ese trabajo tiene que ser. Tienes más responsabilidades, tus responsabilidades son más. Tienes que... Tengo que responder por todo lo bueno, pero por todo lo malo también. Por todo lo malo, eso es lo que la gente no ve. Uno responde, es verdad, es bien bueno cuando te dan la gloria y dicen, oh my God, tú eres excelente, pero también cuando te toca cargar lo malo que no es tu culpa, eso mucha gente no lo ve. Exacto. Así que lo que queremos es crear como ese buen sentimiento, ese good feeling en el candidato hacia la institución y que vea que nosotros no solamente estamos buscando un peón más, como digo yo, para que trabaje, un número más, sino que hay algo más que podamos ser más como un equipo, una familia. Estás buscando un ser humano. Entonces queremos que ese candidato se sienta seguro, que se sienta que está en un lugar que lo van a respetar, en un lugar que lo van a apreciar, en un lugar que lo van a valorar. Así que eso es una buena manera para romper el hielo. Entonces de ahí podemos pasar a describir la posición como tal. Esta es la posición que usted aplicó, ese es el momento de hablar de salario, de hablar de periodo probatorio, de hacer un resumen de los beneficios que va a recibir, cómo se evalúan los empleados para incremento de salario. Eso es un buen momento para tú tratar de esas preguntas que casi siempre son los que los candidatos tienen al final, tratar de condensarlas en ese momento. De esa manera, todo el tiempo que resta de la entrevista uno lo puede utilizar para conocer al candidato. Porque a veces el candidato te puede interrumpir y te sigue preguntando ¿y cuánto es más o menos cuánto es la paga? ¿Y qué beneficios hay? Pues tú quieres sacar eso del medio porque tú quieres maximizar en lo más que puedas ese tiempo de la entrevista para conocer ese candidato como persona, para conocer el carácter. Y concentrarte en lo importante. Concentrarte en lo importante. Hay cosas que no son tan importantes. Exacto. Así que esperamos que después que hayamos hecho todo esto, ese candidato se va a sentir mucho más cómodo y cuando tú empiezas a hacer las preguntas como tal de la entrevista, ellos se van a sentir mucho más relax, mucho más relajados, mucho más abiertos y probablemente se van a sentir hasta en la confianza de hablarte con honestidad sobre esas preguntas. ¿Okay? Más receptivo. Exacto. Así que como entrevistadores también es bien importante que preparemos esas preguntas con anterioridad. Eso tiene una razón de ser. Primero, que si hay unas preguntas ya estándar, ¿verdad? Unas preguntas que uno quiera hacer para conocer ese candidato, que esas mismas preguntas se pueden hacer a todos los candidatos. Eso es bien importante. Eso va a reducir grandemente los prejuicios que tenemos, o como le dicen aquí en inglés, el bias. ¿Okay? Porque entonces a lo mejor una persona, si vamos a suponer que llega un candidato que es más extrovertido y a lo mejor uno como que le coge cariñito y no le hacen las preguntas, o a lo mejor tienes todo lo contrario, que es introvertido, es callado, pero tú quieres conocer a la persona, el carácter de la persona, y las personalidades siempre van a ser diferentes, pero el carácter, tú quieres tratar de ejecutar gente con un buen carácter. Sí, y yo siempre recomiendo eso a mis clientes y a otros equipos con los que yo he trabajado durante mi carrera. Siempre les he recomendado hacer un documento estandarizado para entrevistas, que siempre sean las mismas preguntas, no importa a quién ni en qué situación. Obviamente, mientras el negocio va creciendo, las cosas van evolucionando, pues uno tiene que sentarse, reevaluar lo que uno está preguntando. Igual,
si hay preguntas que tú entiendes que las estás haciendo y no te están dando los resultados que tú quieres o el feedback Exacto. o la información que tú estás buscando, pues se puede sentar y cambiar las preguntas, pero siempre tener un formato estandarizado, porque eso le hace el trabajo mucho más fácil a nuevos gerentes que a lo mejor puedan venir, a personas que estén, que hayan sido promovidas de empleado de línea a la gerencia, etcétera. So, es bien importante eso a todo el mundo, que tengan algo estandarizado para las entrevistas. Exacto. Así Hace que la vida mucho más fácil. para hablar en general, algunos ejemplos de esas preguntas pueden ser: ¿qué fue lo más que te gustó de tu último trabajo o tu corriente trabajo? ¿Qué es lo más que te gustó? ¿Qué fue lo menos que te gustó? O lo menos que, ¿verdad? Háblame un poco del último supervisor que tuviste. Puede ser, también es una buena pregunta. Uh-huh. ¿Cómo tu último trabajo te permitió crecer? Esa es otra buena pregunta. Eso es una súper buena pregunta. Entonces, esta pregunta a mí me está tan buena, pero tan buena, porque te va a dar luz sobre el carácter del candidato. Y la pregunta es, si hubieses tenido la oportunidad de reestructurar tu último trabajo, ¿qué tú hubieses hecho? Vamos a suponer que tu último trabajo, no, tenía 1000 problemas o lo que sea. Esa pregunta está espectacular. Porque entonces te va a decir, mira, en mi último trabajo, el problema que teníamos era que, era bien difícil tú poder tener una buena comunicación con con el supervisor. Uh-huh. Un ejemplo, ¿verdad? O que a lo mejor habían problemas de actitudes entre el equipo de trabajo. Te pueden contestar 1000 cosas, pero eso te puede dar una buena idea del carácter de ese candidato como específicamente. Sí, esa es una súper buena pregunta. Otra pregunta, esta es más común, pero también es una buena pregunta, que cuáles son lo que tú consideras que son tus fortalezas. Eso es una buena pregunta y es bastante común. También hay otra pregunta, es qué son o cuáles son aquellas áreas que tú entiendes que puedes crecer. Mejorar se escucha mal, no usen mejorar, porque mejorar es como que pues soy malo en esto. Sí, eso es bien importante. En positive reinforcement. Estamos ¿Cómo es? Se me fue la palabra. Reforzar lo positivo. No queremos utilizar palabras negativas en ese proceso de reclutamiento. Exacto, hay que buscar palabras diferentes para comunicar ciertas emociones y ciertas cosas que no se escuchan muy bien a veces. Pues otra buena pregunta puede ser, por ejemplo, imagínate en 3 años, ¿qué tú esperas que sea diferente en ti como persona en comparación como estás ahora? Eso nos va a ayudar a tener una idea de cuáles son las metas a largo plazo de ese candidato. Si es un candidato que a lo mejor te dice, pues en 3 años estoy pensando, no sé, vamos a suponer tener la licencia de enfermería, por ejemplo, pues ya tú sabes que si estás en servicio de alimentos, tú sabes que ese candidato no te va a durar mucho porque ya tiene planes de estudiar, que eso está perfecto, pero hay que ser realista a lo que estamos buscando y si queremos disminuir el turnover que siempre tenemos un problema grave con eso, tú quieres saber cuáles son las metas a largo plazo de ese candidato. ¿Escucharon eso, gente de la hospitalidad y de la industria del servicio? En los hospitales también hay turnover. Yes. No somos nosotros los únicos que estamos peleando con ese mal. Exacto. En el caso obviamente en la industria de hospitales, pues el servicio de alimentos y el servicio, por ejemplo, de mantenimiento y de limpieza, que viene siendo housekeeping, eso es a revolving door. Eso, porque pues no todo el mundo trabaja en esas posiciones y lo trabajan para tener una carrera para toda la vida. Pero hay gente también que quieren trabajar ahí y se quedan ahí por mucho tiempo. Hay también, yo tengo una cocinera, por ejemplo, que lleva más de 25 años siendo cocinera en hospitales. O sea, esa es su carrera de toda su vida. O sea, que tú vas a tener diferentes tipos de candidatos. O sea, tú vas a tener, pero es dependiendo de lo que tú estás buscando, porque si vamos a suponer el servicio de alimentos, nos pasa que a veces viene un season de algo y que necesitas mucho más empleomanía en ese momento, pues un trabajo temporero, pues no importa para un trabajo. Si tú estás
Siendo una entrevista a una persona para un trabajo temporero, tú no lo vas a preguntar, imagínate en 3 años, ¿cómo te imaginas? Porque no se matter, no Sí, es importa, irrelevante es a la irrelevante. posición. Todo depende y hay que, ¿verdad? Ver exactamente para qué posición estamos reclutando, qué estamos buscando. Queremos que nos dure 1 año, 2 años, 5 años y así. Pues otra buena pregunta puede ser, por ejemplo, ¿cuál fue el conflicto más difícil que hayas tenido en el pasado año? ¿Y cómo lo resolviste y qué aprendiste de esa experiencia? Este tipo de preguntas lo que nos ayuda es a tener una idea más clara de cómo esa persona maneja problemas, por ejemplo. Y puede ser, si el candidato no tiene experiencia necesariamente para la posición a la que está aplicando, pero puede ser, la pregunta puede ser en general, aplicado a cualquier escenario. Y otra buena pregunta puede ser, cuéntame sobre algo reciente que te haya inspirado en tu área de trabajo. Eso es otra Esa es una muy buena pregunta también. Porque un buen empleado puede tener las mejores destrezas, ¿verdad? De la posición. Pero un empleado que no está motivado y que no se siente inspirado, no va a dar el 100%, no te va a dar el 100%, va a dar lo mínimo requerido y si acaso. Para llevarse el cheque. Y hablando de eso, yendo por esa más o menos línea, si la puedes llamar así, cuando la gente hace las entrevistas contigo, ¿cuál es el error más común que cometen? Y en tu opinión, ¿cuán importante es eso cuando tú vas a tomar una decisión? ¿Cuánto afecta a tu decisión final? Por ejemplo, para mí, uno de los errores más comunes que la gente comete durante el proceso de entrevista es de que yo llamo para organizar una entrevista hasta que llega es que me llamen 300 veces al día a preguntarme. Después de la entrevista, que me sigan llamando a ver si he hecho mi decisión, si he tomado mi decisión. Yo siempre termino mis entrevistas diciendo, mi decisión la voy a tomar en tal fecha. Esa fecha te voy a llamar si sí o si no. Pero me llaman todos los días a preguntarme. Y eso para mí es algo inmediato que yo digo descualificado. Una cosa es que tú mandes un correo electrónico de seguimiento o hagas una llamada de seguimiento, gracias por la oportunidad o cosas así. Pero uno de los errores que más yo encuentro es que cuando la gente sigue llamando después de la entrevista, insistiendo, ya hiciste tu decisión, estoy llamando para ver cuál es el estatus del trabajo, etcétera. Eso para mí es lo peor que tú puedes hacer. Sí. ¿Qué tú crees? ¿Qué es para ti lo peor que Los errores más comunes? Y lo peor, específicamente durante el proceso de la entrevista, es personas que presentan conductas tóxicas. Eso para mí es un no, pero eso te descualifica automáticamente aunque tengas 20 años de experiencia, aunque te haya recomendado, olvídate, el príncipe Carlos de Inglaterra. Si tú presentas conductas tóxicas durante la entrevista, que se supone que ahí es donde más normalmente tú esperarías que una persona se comporte de lo más, lo mejor posible. Si ya en la entrevista te están presentando esas conductas tóxicas, olvídate que eso no va a ser una buena decisión para. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, actitudes tóxicas, y eso tú no lo notas, tan pronto esa persona abre la boca y empieza a hablar mal de pasados empleadores, de compañeros de trabajo, etcétera, tú notas eso. Y por eso a veces yo prefiero contratar gente que no tengan experiencia previa. Usualmente yo contrato gente que no tenga experiencia previa, porque yo creo que si tienen la actitud correcta, es mucho más fácil para mí, no quiero decir moldearlos, porque no es necesariamente eso, pero enseñarles y guiarles hacia la manera que uno quiere que ese trabajo se haga, ¿verdad? ¿Y tú prefieres empleados con experiencia o sin experiencia? ¿Por qué? Bueno, eso es una pregunta que yo pienso, depende. Depende mucho de la posición, va a depender grandemente del tipo de posición que tú estás reclutando. En el caso mío específico, en el departamento de nutrición como tal, obviamente, por ejemplo, hace 3 semanas que yo contraté una kitchen manager que viene siendo la supervisora de la cocina,
hace 3 semanas. Pero para ese tipo de posición yo necesito a alguien con experiencia y supervisión, especialmente cuando yo estoy vine a una institución que ya estaba constituida y que había unos problemas que tienen urgencia de resolverse. Y yo no tengo tiempo, de verdad, no tengo el tiempo para poder entrenar a una persona en esa posición porque hay problemas que tienen que resolverse hoy. Todo depende. Ahí somos diferentes un poquito. La hospitalidad, obviamente con los hospitales, porque la industria de la salud son cosas inminentes. Alguien puede perder la vida por un error que uno cometa. Eso no pasa usualmente. Obviamente, eso es si estoy reclutando para esa posición. Pero yo estoy súper a favor. De hecho, ella misma, ella primero era cocinera y después con el tiempo se desarrolló y se convirtió yo estoy totalmente de acuerdo con darle promociones a los empleados dentro del mismo departamento. Yo también. Yo creo que eso es esencial. Eso está perfecto, exacto. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de posiciones, vamos a suponer un dietary aid, que viene siendo los empleados de la cocina como tal, que no son cocineros. Esas personas, después que te demuestren a ti una buena actitud, no necesariamente tienen que tener experiencia, porque esos son unas destrezas que tú puedes entrenar para ello. Estos últimos meses yo he contratado muchas personas. La mayoría de las personas que he contratado han tenido algún tipo de experiencia, pero no necesariamente en la industria de hospitales, que es completamente diferente, pero nosotros nos encargamos de adiestrar. Ahora, si esas personas que se contrataron son personas con una súper buena actitud, unas personas que están dispuestas a aprender, que tienen iniciativa, que si alguien falta y alguien se tiene que quedar, que entienden la importancia de su trabajo, que toman orgullo en su trabajo. Y eso es bien importante. Personas que sientan que su trabajo tiene valor y que tiene importancia, porque lo tiene. Porque lo tiene. Y eso es muy difícil a veces para la gente entenderlo, especialmente en el mundo donde vivimos, que es todo en corporaciones, ¿verdad? Las corporaciones son los que rigen la economía prácticamente y los trabajos, y son muy rígidos y estrictos en sus guías y en sus normas. Y durante mi carrera en servicio de hospitalidad, una de las cosas más difíciles para mí ha sido retener buenos empleados. En mi caso específicamente, y me imagino que muchos de ustedes, de los seguidores que nos están viendo en este momento, que trabajan en el servicio de hospitalidad, van a tener más o menos las mismas dificultades. Y puede ir desde las diferencias que uno tenga con la oficina corporativa o con la franquicia, por ejemplo, los hoteles Marriott, IHG, Sheraton, etcétera. Desde ahí hasta el simple hecho de que un empleado sea vago o vaga o no quiera hacer su trabajo correctamente. Y hace que el hecho de retener empleados sea, honestamente, casi imposible. Retener buenos empleados ha sido para mí bien difícil durante mis 12 plus años de carrera en la industria. Esto es un problema que también surge en tu industria, en la industria de los hospitales y el servicio de alimentos. Y no solamente en el servicio de alimentos, pero en general con enfermeras, con doctores, personas de laboratorio, todas esas profesiones que trabajan en un hospital. Y si pasa, ¿qué es lo más frustrante para ti cuando tú te das cuenta que un empleado no da la talla? Y ¿cuál sería, diría yo, un consejo o algo que te haya resultado a ti efectivo para tú poder retener empleados? Por ejemplo, para mí ha sido que yo le doy incentivos a los empleados, le he dado, ¿verdad? Durante mi carrera, usualmente incentivos económicos como gift cards y cosas así, es lo que más me ha funcionado a mí en mi industria. Pero para ustedes, ¿eso es un problema también? Eso es un problema, pero especialmente en el departamento de nutrición, en el servicio de alimentos como tal, igual que
Pasa mucho con el departamento de limpieza, lo que viene siendo housekeeping. Eso pasa constantemente. Así que hay otra vez volvemos a lo mismo. El proceso de reclutamiento es lo más que te va a ayudar, es lo más importante para tú aumentar la retención de empleados. Es la manera en que tú reclutas, el tipo de persona que tú reclutas. Aparte de eso, también es sumamente importante que esos empleados se sientan valorados, que se sientan apreciados, que se sientan parte de algo más grande que ellos. No es lo mismo que tú tengas un empleado que está trabajando en la cocina y está ahí haciendo la bandejita, poniendo la comida y tira para allá, a que ese empleado se sienta como que está haciendo un trabajo importante, que esa comida va a ir a ese viejito que esté enfermito, pero eso es una cultura que tú tienes que crear y que viene de arriba hacia abajo. De arriba, si tú tienes una administración que no practica los valores que promulga o que están escritos allí puestos en la casa, siempre los ponen en la pared así, misión, valores, pero si no los ponen en práctica, especialmente de administración, pues los empleados no van a sentir esa responsabilidad de hacer lo mismo. Exactamente. Por ejemplo, si una persona es dueño de negocio, pues esa persona tiene control sobre si eso se da o no. En el caso de una industria grande, como es un hospital, o a lo mejor como puede ser un hotel que tiene oficinas corporativas y tiene muchos departamentos dentro del mismo hotel, pues entonces también depende de cómo es esa relación con esos demás departamentos. O sea que no es bien difícil, pero bien difícil crear esa cultura de colaboración, esa cultura de valores, esa cultura de ver ese trabajo como algo más grande que tú. Y para ayudar con eso, obviamente, los directores por ejemplo, del caso del mío, como directora del departamento, pues yo tengo control sobre mi departamento. Yo obviamente tengo muy buena relación con todos los demás directores de los demás departamentos, con comunicación constante, si me traen un problema trato de resolverlo, fantástico. Pero como con mis empleados en específico en mi departamento, yo me encargo de que ellos se sientan valorados todo el tiempo. Por ejemplo, ¿Qué cosas tú haces para hacerlo sentir valorado? Porque eso está súper interesante. Estos últimos, por ejemplo, yo empecé, te había contado que hacía 3 meses empecé un programa, por ejemplo, al final de cada mes, yo me encargo de celebrar todos los cumpleaños de todos los empleados. Qué chévere, eso está chévere. Durante ese mes, todos los empleados, cada vez que un empleado, por ejemplo, se queda para hacer un turno doble porque alguien llamó enfermo o faltó, o por ejemplo, hizo algo que no estaba en su descripción de trabajo para ese día, lo hizo porque le salió de su corazón y por ayudar, o cualquier tipo de cosa que va más allá de lo que se espera, de las expectativas. Yo siempre le hago una notita, le hago un thank you note o una tarjeta de gracias y le escribo gracias por lo que hiciste, gracias a ti es que este equipo de trabajo puede llegar al éxito, o tú eres parte de ese éxito, cualquier cosa, cualquier palabra bonita. Y entonces cojo un papel, escribo en un papelito su nombre y lo pongo como un envase. Y el mismo día que celebramos los cumpleaños, ese mismo día hacemos una rifa. Básicamente yo saco de ahí un nombre, si toda la gente que le di una tarjetita de gracia, saco el nombre y esa persona, pues yo le regalo una tarjeta de regalo, una tarjeta de 25, entonces siempre 25. Ok, eso está súper, súper chévere. Yo creo que eso es una tremenda idea. Todos nuestros seguidores tomen nota y eso es algo que no es tan costoso, no toma nada, o sea, no tienes que subirle los sueldos a la gente a $20 la hora o 25, digo, ojalá, ¿verdad? Esa es la meta, pero, hay que ser realista dentro de nuestras circunstancias. En el caso mío, yo soy directora de un departamento,
yo no tengo control sobre los salarios de mis empleados. Pero yo sí tengo control sobre crear un ambiente de que ellos se sientan seguros, un ambiente que se sientan confiados, un ambiente de que ellos se sientan con la confianza de venir donde mí y contarme algún problema personal que tenga para bregar. Por ejemplo, tengo ahora mismo una de las empleadas, ella tuvo un bebé hace poco y el bebé está en como en un horario para lactar. Y a la hora que lacta es a las 5:30 de la mañana, esa es su hora de lactar. Pues el turno de ella empezaba a las 6. No le daba tiempo de llegar justo a las 6, estaba llegando tarde. Llegó tarde varios días, pero ella se sintió con la confianza de venir donde mí y decirme, mira, me está pasando esto. Y dije, no hay problema, vamos a mover tu turno media hora más. Se acabó el problema. Con cosas tan pequeñas. Con cosas súper sencillas, porque todos somos seres humanos, hay que practicar la empatía. Tú no puedes... Sí, y a los que no hayan visto nuestro video acerca de la empatía, vayan y búsquenlo en nuestra página de Facebook. Es un video, un live que nosotros hicimos acerca de la empatía y tocamos muchísimos temas súper, súper chulos. Y siempre van a ver en el video anterior que hicimos la semana pasada, hablamos de la empatía también. Y es que la empatía va a estar en casi todos los videos que vamos a hacer porque es tan importante. Así que si no han tenido la oportunidad de ver ese video, entren a nuestra página de Facebook, Global Service and Hospitality Consulting, LLC, o LLC, para que puedan ver ese video. Yo estoy tratando de subirlo a la canal de YouTube, es un poquito más difícil de lo que ustedes se imaginan. Pero yo lo voy a lograr, yo voy a mí. En lo que eso se logra, pues pueden visitar nuestra página de Facebook, de una vez le dan like y le dan share cuando estén ahí. Y hemos hablado muchísimo, licenciada, hemos hablado muchísimo de qué tienen que hacer los empleadores para retener empleados, los jefes, gerencia, etcétera. Pero, ¿qué tienen que hacer los empleados? Porque como empleados también nosotros tenemos que retener nuestro empleado y nuestro empleo, retenerlo y dar el 300% porque hay competencia. O sea, no somos los únicos que necesitamos el trabajo. Exacto. Pues primero que nada, como ya había dicho, siempre demostrar una buena actitud. Siempre demostrar una buena actitud. Porque cuando tú estás con una mala actitud, ya de por sí ya vas a empezar mal, no vas a pensar claro, vas a tomar, ¿verdad? A lo mejor a hacer cosas egoístas y, o sea, lo más importante es una buena actitud. Otra cosa es, tomen orgullo sobre su empleo, sobre su trabajo. Su trabajo tiene valor. Si usted está trabajando en una institución, así sea de servicio, de hospitalidad, en el hospital, cualquier industria, tome orgullo de su trabajo porque su trabajo tiene valor. Su trabajo se va, junto con el trabajo de mucha gente, se va a unir para proveer una experiencia, especialmente en el caso de nosotros, para dar una experiencia a otra persona, a una clientela, a los pacientes, lo que sea. Eso tienen que pensar en el big picture, como dicen. Y lo otro es, estén bien conscientes que para la industria que sea que estén trabajando, para la organización que estén trabajando, que sus valores se alineen con sus valores. Digo esto, por ejemplo, si vamos a suponer que yo estoy trabajando para una organización que yo sé, esto es un ejemplo, que está cometiendo fraude. ¿Eso se alinea con tus valores? No. Probablemente no. ¿Ves? O a lo mejor estás trabajando para una institución que el manager o el administrador, el CEO, se roba o lo que sea, se está robando dinero y nadie hace nada y pasan cosas que no se alinean con tus valores. Pues mira, créeme que esa institución no es en la que tú debes estar. Exacto, no es para ti. Tienes que alinear tus valores porque de esa manera, cuando tú estés en ese trabajo, te vas a sentir cómodo, te vas a sentir que estás en un sitio que se alinea con tus creencias y como tú eres como persona. Y eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y muchas veces nosotros cuando vamos a buscar empleo no pensamos en eso. Y a veces es que necesitamos un empleo y decimos, whatever, tú sabes, voy a trabajar aquí en lo que... Y no pensamos en que se alineen esos valores y entonces no dura ese encanto. Porque es que no... o tú no das la talla o simplemente no quieres o no te gusta, entonces no funciona.
Y yo quiero preguntarte porque me parece que tu experiencia es súper valiosa para todos nuestros seguidores. ¿Tú tienes algún consejo para las personas que estén buscando empleo y se enfrenten a un proceso de entrevista o para las personas que conducen entrevistas y reclutan gente? ¿Qué podemos hacer nosotros en distintas industrias como industria para mejorar el proceso de ambas partes? Pues primero que nada, para los candidatos, ya lo he dicho 20 veces, buena actitud. ¿Okay? Eso es lo más importante. Valores alineados, tus valores alineados con la de la institución. Confíen en ustedes y sus capacidades. No se sientan chiquitos, no se sientan menos, confíen en sus capacidades y en ustedes mismos. Durante ese proceso de entrevista, no tengan miedo de preguntar, de hacer las preguntas que tengan que hacer respecto a lo que sea desde beneficios, salario, cómo es la relación de la administración con los empleados, cualquier pregunta. Ese es el momento de hacerla, porque usted a lo mejor fue a la entrevista, pero a lo mejor no le gustó lo que vio, a lo mejor no le gustó las contestaciones que le dieron, y no, pues usted decide no quedarse ahí, seguir y moverse a otro lugar. Si usted tiene planes de crecer su carrera, pregunte sobre eso, pregúntese qué hace la institución para avanzar las carreras profesionales. Eso es muy importante, esa pregunta es muy importante. Así que eso, a lo mejor te dicen, mira, en verdad aquí no sabemos nada. Pero especialmente para nosotros en la hospitalidad, esa pregunta es súper importante porque no todos los establecimientos de hospitalidad tienen la misma oportunidad de crecimiento. Y si es algo que tú quieres hacer, tomar de carrera, tú necesitas un lugar donde tú puedas estar seguro o segura que vas a avanzar tu carrera en algún momento. No es que vas a hacer en gerencia en un mes, pero ellos te van a ayudar a desarrollar las habilidades que tú necesitas para poder alcanzar tus metas profesionales. Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y por último, obviamente, no demuestre o no tenga conductas tóxicas. No hable mal de sus empleadores anteriores, no hable mal de sus compañeros de trabajo anteriormente. Acuérdense que todo en la vida, desde la vida cotidiana, la vida profesional, buenas o malas experiencias nos ayudan a crecer. Así que son experiencias, punto. Y a lo mejor usted tuvo una mala experiencia en un trabajo pasado, pero adivine qué, usted probablemente ahora está más consciente y está más pendiente a esas cosas que no estuve pendiente en ese momento y a lo mejor por eso su experiencia no fue tan buena. Así que utilice eso para crecer. No demostrar conductas tóxicas durante ese proceso de entrevista, porque eso no lo va a ayudar por mejor que se vea ese resumen. En el caso de los empleadores, aparte de todo lo que ya hemos hablado, es bien importante que esa entrevista sea una experiencia buena para ese candidato. Porque ya esto le va a comunicar a los candidatos que nos estamos preocupando por ellos como personas, no como un número más o como un peón que va a trabajar allí como si fuera, tú sabes. No, eso los va a hacer sentir que ellos van a ser apreciados como personas. Y si uno demuestra eso como reclutador, como institución, como organización, desde el día número 1, que es ese día de la entrevista, yo le aseguro a usted que probablemente ese empleado va a sentir como que va a tener ese sentimiento de compromiso un poquito más. De que le importa, le va a importar. Como que ellos se preocuparon por mí, ellos se están preocupando por mí, yo tengo que hacer mi trabajo bien porque ellos me demostraron desde un principio que se preocupan por mí como persona. Exacto. Otra buena consejo para los empleadores es que en la medida que sea posible, porque obviamente hay diferentes las situaciones, pero en la medida que sea posible tratar de incluir múltiples entrevistadores. No necesariamente un panel todos a la vez, pero a lo mejor vamos a suponer que si tú eres directora de un departamento, pero también tienes una persona en recursos humanos, pues esa persona puede pasar por lo menos dos o tres entrevistadores, también es una buena ayuda. Práctica. Práctica, exacto. Sí, como para filtrar. Porque eso ayuda a filtrar, eso ayuda a que, por ejemplo,
a lo mejor habían banderitas rojas que se me pasaron, pero la otra persona los identifica. Exacto. Acuérdate también que yo tengo un background y unas experiencias, a lo mejor el otro entrevistador tiene otro background y otras experiencias, o sea, eso ayuda con el bias y los prejuicios también. Así que eso es una buena práctica, tener por lo menos varios entrevistadores para que haya un filtro mucho mejor. Y sí, yo estoy de acuerdo. Lo último es evitar ciertos tipos de preguntas durante esas entrevistas, porque queremos que ese candidato otra vez se sienta cómodo con las preguntas que se le están haciendo. Así que hay 3 preguntas que no se deberían hacer. Digo, deben haber un montón más, pero estas son las más que yo pienso que no se deben hacer. Una es, ¿por qué quieres trabajar aquí? Eso es porque estoy pelado. Porque eso es verdad. Necesito comer, porque necesito sobrevivir, porque quiero avanzar en mi carrera. O sea, eso no es una pregunta que te dice nada del carácter de la persona. Otra pregunta es, ¿qué te hace pensar que estás cualificado para este trabajo? ¿Qué te dice eso del carácter de la persona? Nada. Porque las cualificaciones están en el resumen. Porque tú estás haciendo una pregunta que ya en el resumen te dice, ya tienes la contestación. ¿Qué educación tiene esa persona? ¿Qué experiencia tiene esa persona? Queremos conocer el carácter del candidato. Y otra pregunta es, ¿estás interesado en el trabajo por el salario? ¿En serio hay gente que pregunta eso? Bueno, aparentemente. A mí nunca me han preguntado eso y qué bueno, porque me les quedaría mirando como... Entonces, no queremos intimidar al candidato. Queremos que se sienta abierto, que esto es una conversación como cualquier otra y que es una experiencia que va a ser de los dos lados. Yo voy allí, tú como candidato vas allí para que te conozcan y tú vas allí para conocer la institución, para saber si tú quieres trabajar o quieres ser parte de esa organización que se tiene que alinear con tus valores. Y si de verdad esa institución te convence y se alinea con tus valores y tú quieres trabajar allí, tienes que ir con una buena actitud, tienes que ir preparado con las posibles preguntas que te puedan hacer y ya está. Y eso es todo. Perfecto. Yo creo que... No es rocket science. ¿Verdad? Esto ha sido una súper conversación, no te quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información. Yo creo que va a ser súper valiosa para nuestros seguidores. Y a nuestros seguidores, por favor, si les gustó esta entrevista, comenten en la parte de abajo en los comentarios. Siempre agradecemos todos sus comentarios. Y licenciada, le agradezco muchísimo haber sacado este tiempo para compartir con nosotros y hablar de todas estas cosas tan interesantes. Espero que tengamos la oportunidad de hacerlo nuevamente, maybe quizás hablando de otro tema. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y por favor, quédese en su casa. Bueno, usted no puede quedarse en su casa, pero... en su casa, que vemos mucho que somos trabajadores esenciales, no nos podemos quedar en la casa. Mi esposo es enfermero en intensivo, en cuidado intensivo. Yo estoy trabajando donde ya les conté dónde trabajo, y tenemos que ir a trabajar todos los días, no es opcional, tenemos que ir. Así que en la medida que usted se pueda quedar en su casa, nos ayuda a nosotros a seguir haciendo nuestro trabajo, a pesar de que nos estamos exponiendo, pero si hay menos gente exponiéndose, pues eso disminuye las posibilidades de que nosotros nos podamos contagiar también y poder ayudar a aquellos que sí están pasando por procesos difíciles en estos momentos. Así que, por favor, quédense en su casita. Please, quédense en su casa. De gente como la licenciada están trabajando todo, y no solamente ella, su esposo también. Son 2 personas en una misma casa, que hay hijos, que están dejándolos para ir a arriesgar su vida, así que por favor quédense en su casa. Y no se les olvide visitarnos el próximo viernes, que tenemos otro video. No se vayan, que próximamente les voy a dar una información del episodio que viene próximamente, información de nuestro podcast y todo, así que no se vayan. Licenciada, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros, espero que podamos hacer esto pronto y que tengas una super semana, una super noche, día, tarde, cualquier hora que nos estén viendo. Gracias. Nos vemos. Bye. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? ¿Te gustó la entrevista? ¿Quieres ver otro episodio comparando hospitalidad versus hospitales o cualquier otra industria? Déjanos saber en los comentarios.
En nuestro próximo episodio, el próximo viernes 1 de mayo, estaremos conversando con Coral Batiz, ejecutiva de ventas en Ámbar Infinity San Juan, Puerto Rico, acerca de cómo manejar los retos tecnológicos y humanos de servicio al cliente que enfrentamos dentro de esta nueva realidad. No te lo puedes perder. También este próximo martes 28 de abril en nuestra plataforma de podcast estaremos hablando con Jessica Saborowski, gerente general del Holiday Inn Express aquí mismo en Pittsburgh. Y aunque es nuestra plataforma en inglés, tampoco se lo pierdan. Ella nos dará otra perspectiva del proceso de entrevista desde los ojos de una gerente general en un hotel y en Estados Unidos. Así que va a ser información súper valiosa. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal, a nuestras redes sociales y a nuestro podcast. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción del video para que siempre estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.